Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. En mi calidad de director ejecutivo del Consejo Privado de Competitividad, es un honor estar hoy moderando un panel tan importante, tal como lo mencionaba el comisionado Valladares y el presidente Fundesa, Felipe Bosch, para mejorar las condiciones de Guatemala. Y es que cuando uno dice, bueno, ¿por qué un foro de competitividad? ¿Y por qué debiéramos de estar interesados en competitividad? Uno tiene que entender que ese tema es el eslabón más importante de la cadena, ¿sí? Si en Guatemala queremos reducir la pobreza, necesitamos más ingresos, más inversión. Si queremos conseguir más ingresos, necesitamos mayor crecimiento económico. Si queremos mayor crecimiento económico, necesitamos más empresas, más empleos productivos. Si queremos más empresas y más empleos productivos, necesitamos más inversión extranjera directa y más inversión nacional. Y para que las condiciones de inversión se den en Guatemala, necesitamos más competitividad. Y por eso es la importancia de los paneles de hoy. Primero, agradecer la presencia de los ministros y viceministros. Sabemos que no es fácil, creo que han sido sujetos de mucha crítica estos primeros meses, pero de mi parte extenderles la felicitación porque se necesita ser audaz, osado y valiente para enfrentar situaciones como las que tiene Guatemala. Así que mis felicitaciones a los cuatro por haber aceptado este reto. Y este reto que uno desde afuera tendería a verlo muy fácil, ¿no? ¿Qué es necesario hacer desde el Ministerio de Economía, desde el Ministerio de Trabajo, desde el Ministerio de Educación o desde el Ministerio de Salud? Pero cuando uno entiende que existe una burocracia, procesos, legislaciones y limitaciones, muchas veces los pasos se dan mucho más lento de lo que quisiéramos. Hoy lo que queremos rescatar es que independientemente de la velocidad a la que vayamos, los pasos se estén dando en la dirección correcta. Y para eso son las preguntas que hemos planteado. Sí, hemos venido recopilando las últimas semanas algunas preguntas que consideramos pueden ilustrar a conocer la visión de los ministros y viceministros en estos ya casi 3 meses de trabajo y cómo después de haberse enfrentado a las condiciones de cada una de sus instituciones, empezar a planificar lo que es necesario hacer en cada uno de los temas. Para explicar la metodología, vamos a tener 2 preguntas para cada uno de los panelistas. Cada uno de los panelistas tendrá 5 minutos para responder, ¿sí? Tendremos un sistema de semáforo donde a los 2 minutos yo les avisaré y faltando 1 minuto será el segundo aviso para que vayan terminando sus conclusiones. Vamos a hacer 2 rondas de preguntas, una para cada uno de los panelistas, una segunda ronda, igualmente una pregunta para cada panelista, y en los últimos 15 minutos del panel esperaría recoger preguntas que ustedes mismos hagan. Como mencionaba la maestra de ceremonias, en cada una de sus mesas hay papelitos para que escriban las preguntas. Personal de Fundesa y Pronacom estarán recogiendo las preguntas y yo trataré de sintetizarlas de la mejor manera para darle agilidad a la participación de los ministros y viceministros. Después de haber hecho esta introducción, vamos a iniciar con el ministro de Economía, licenciado Rubén Morales, respecto de la importancia que tienen los temas de competitividad en su ministerio. La pregunta tiene un trasfondo y es cuando uno ve el índice de competitividad global, ¿sí? Hay 2 indicadores que aparecen y que son claves para el sector privado y la inversión en el país. Y es la apertura de empresas, ¿sí? Y la protección de inversionistas, 2 de los cuales no solo son tomados en cuenta por el Foro Económico Mundial, también por las instituciones calificadoras de riesgo, y son producto del índice del Doing Business. Es más, cuando vemos facilidad de abrir una empresa, Guatemala se encuentra en la posición 101 de 189 países, en la protección de inversionistas, posición 174 de 189 países. La pregunta para el ministro Morales es, reconociendo que estos temas son limitantes para la competitividad, ya existen algunos avances como la iniciativa 4904, reforma del Código de Comercio, para abordar algunos de estos temas. Dentro de su cartera, bajo su responsabilidad, ¿qué están haciendo, señor ministro, para darle continuidad a estos procesos y mejorar los puntos que previamente mencioné? Muchísimas gracias. Gracias, muy buenos días a todos, buen provecho. Y gracias también por el espacio para poder compartir desde el Ejecutivo lo que estamos trabajando en función de la competitividad del país. Específicamente en relación a la iniciativa del Código de Comercio o sus reformas, hemos venido trabajando con la Comisión de Economía del Congreso
precisamente para abordar la agenda legislativa en su conjunto. Hemos tenido ya varias reuniones con ellos, con la Comisión de Economía y el equipo de tanto de Pronacom como del Ministerio, para poder plantearles a ellos el paquete completo de la agenda legislativa. Coincidentemente ayer fue nuestra segunda reunión y aunque no es el Código de Comercio, pero ya estamos avanzando, por ejemplo, en relación a las iniciativas de ley para factoring y para leasing. Y hemos planteado también a la Comisión de Economía avanzar y retomar estas reformas al Código de Comercio. Lo relevante con el Código de Comercio, como bien se menciona, es facilitar principalmente la apertura de las empresas y ayudar a la formalización, ¿verdad? Una cosa, digamos, es cómo se va avanzando en facilitar la inscripción o los trámites a las empresas como tal, los inversionistas o empresarios que van diversificando sus actividades, que están en la formalidad de la economía, y por otro lado también es cómo facilitar la formalización de otras actividades económicas o de personas que al día de hoy no están formalmente trabajando en la economía. Entonces, con estos dos objetivos es que estamos trabajando con la Comisión de Economía del Congreso. Ellos han recibido bastante bien las diferentes iniciativas. Nosotros las hemos ido clasificando en función de su complejidad, de la ley, del análisis o de lo sensible que puede ser, pero también en función del impacto que esto puede tener sobre la economía del país o sobre la actividad económica. Entonces, nosotros hemos estado avanzando en estas iniciativas. Ayer que teníamos la reunión con la Comisión de Economía, hacíamos el énfasis en avanzar con el Código de Comercio, digamos, vamos con la factoring y leasing, pero avanzar también con las reformas al Código de Comercio, y también porque esto incide en la medición que nos hacen en Doing Business y en el índice de competitividad. Y por último, compartirles la conciencia en el Ministerio de Economía de la necesidad de facilitar esto también a nivel departamental. El Ministerio de Economía en general ha estado muy centralizado o únicamente prestando servicios aquí en la ciudad de Guatemala, y un esfuerzo que estamos haciendo y que esperamos ir concretando el año entrante es tener más presencia con servicios más reales en los departamentos del país, precisamente para ayudar a la formalización de la economía. Entonces son actividades que no solo va la iniciativa de ley como tal, en facilitar los procedimientos, en reducir los requisitos o en reducir plazos, sino que también llevar estos servicios a los departamentos. Y por último, nosotros desde el Ministerio de Economía que impulsamos la actividad económica, también debemos aterrizar nuestros procedimientos automatizándolos y reduciendo todos los procesos de papel que son clave, los procesos, no el papel, que son clave para poder ser más eficientes también y reducir los plazos para las empresas. Este es otro proyecto importante para nosotros, no solo lo que firmamos adentro del Ministerio de Economía, sino lo que significa para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, lograr tener acceso y tener procedimientos automatizados o en línea en función de la inscripción de sus empresas y de formalizar sus actividades económicas. Gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. También agradecerle por estar justo en el tiempo dentro de su respuesta. La siguiente pregunta va para la señora ministra de Trabajo, Leticia Teleguario. De acuerdo a las últimas cifras del ICS, estamos viendo en 2015 una generación de nuevos empleos por encima de los 35.500 empleos. Sin embargo, vemos una fuerza ocupada en el país de más de 6 millones de guatemaltecos que constituyen la población ocupada. Cuando vemos cuántos jóvenes ingresan año con año a la fuerza laboral, mayores de 15 años, entre 15 y 24 años, estamos hablando entre 150 y 160 mil jóvenes. A inicio de su gestión, señora ministra, han surgido algunas iniciativas para motivar la generación de más empleos. Hemos oído de la ley emergente para la conservación del empleo, la iniciativa de salarios diferenciados y últimamente la contratación por tiempo parcial. La pregunta es, ¿qué iniciativa o iniciativas dentro de su cartera se están desarrollando para impulsar
y elevar el número de empleos formales en Guatemala. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a cada uno de los participantes por estar acá la mañana de hoy. Valoro de sobremanera la organización que Fundesa está llevando a cabo al juntarnos tanto a la iniciativa privada como representantes de la administración pública la mañana de hoy para tocar temas de amplia magnitud e interés de todos y todas las guatemaltecas. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos ENAE 2014, vemos que la población, somos actualmente 16.1 millones de guatemaltecos aproximadamente. De este porcentaje, 65.4%, que equivale al 10.5 millones de guatemaltecos, están comprendidos entre 15 años para adelante, es decir, que conforman la población de la edad de los trabajadores. 6 de cada 10 personas que tienen edad para trabajar están dentro de la fuerza de trabajo, es decir, dentro del PEA. El problema que tenemos, como bien lo mencionabas, Jorge, es que un porcentaje bastante alto está en la informalidad. Por lo tanto, el reto para este gobierno y para todos los que estamos acá la mañana de hoy y para todos los guatemaltecos y guatemaltecas es buscar nuevos mecanismos que permitan que más personas y más empresas estén dentro de la informalidad, pasen a la formalidad. Como Ministerio de Trabajo y Previsión Social, nuestra responsabilidad es crear mecanismos que permitan generar nuevos empleos. Hemos hablado de temas diversos, como los que tú mencionabas hace un momento. Estamos conscientes de que el país está pasando por momentos bastante críticos, por lo tanto, hemos estado en permanente coordinación con el Ministerio de Economía y no es casualidad a que nosotros 4 estemos acá la mañana de hoy, porque gran parte del problema que nosotros hemos evidenciado y que ustedes bien lo saben es que no existen carreras técnicas que permitan atraer a nuevos empleados de acuerdo a la necesidad del mercado. Por lo tanto, el rol del Ministerio de Educación es bastante fundamental para que también haya la posibilidad de generar nuevos mecanismos, nuevas carreras que atiendan las demandas de la población. Porque veíamos una de las limitantes, anualmente se gradúan un aproximado de 200,000 estudiantes, mayoritariamente de secretarias, auxiliares de contabilidad, y esta justamente no es la necesidad que se requiere. Por lo tanto, creemos que el involucramiento del INTECAP también es fundamental para promover carreras técnicas que vaya acorde a las necesidades de la población. Estamos conversando y analizando la ratificación del convenio 175 que promueva el trabajo por hora. Esto es un esfuerzo que creo yo vale la pena impulsar, trabajar y suplir en distintos momentos la gran necesidad que tenemos de generar nuevos mecanismos para que haya más atracción de empleo. Estamos conscientes de que solos no lo podemos hacer. Los 4 ministros quienes estamos acá la mañana de hoy tenemos nuestra responsabilidad bien definida. Sin embargo, creemos que el rol fundamental de la iniciativa privada en coordinación con las otras entidades estatales, tenemos que trabajar de una forma colectiva para no duplicar esfuerzos. Hasta ahora vemos que han habido esfuerzos bastante interesantes de parte de la iniciativa privada y quizás de parte del Ejecutivo, pero son esfuerzos aislados que necesitamos unificar. Aquí el reto para todos nosotros de tratar de coordinar una agenda de país y que verdaderamente incremente la posibilidad de generar más empleo. Es importantísimo también el rol del Ministerio de Economía al atraer inversiones. Por lo mismo estamos trabajando bastante en coordinación, como lo dije hace un momento, para que ellos, por un lado, atraigan empleo, Ministerio de Trabajo también genere las condiciones adecuadas, las modificaciones a iniciativas de ley de ser oportuno, pero también brindando las condiciones adecuadas a través de un sistema educativo coherente con las necesidades del país y lógicamente en coordinación con el Ministerio de Salud para que también brinden las condiciones necesarias para los y las trabajadoras. Gracias. Muchísimas gracias, señora ministra. Agradezco a los medios de comunicación que nos acompañan y también a quienes nos siguen en el evento vía Ustream con una transmisión en vivo de este panel. Gracias por el interés que están mostrando en mejorar la competitividad del país. En representación del ministro Óscar Hugo López nos acompaña el viceministro técnico de Educación, Héctor Canto.
como una de las áreas importantísimas, no solo para la generación de empleo en Guatemala, sino para la formación de los y las guatemaltecas que ocuparán esos puestos de trabajo. Cuando explicamos, ¿sí?, en qué consiste el Ministerio de Educación desde una vista empresarial, imagínense que tenemos una empresa con un presupuesto de 1.700 millones de dólares al año, casi 200,000 empleados, más de 32,000 sucursales, ¿sí?, y una persona a la cabeza. Bueno, ese es el ministro de Educación en Guatemala, ¿sí? Es una mega empresa a la cual le pedimos resultados, y cuando vemos los indicadores, ¿sí?, vemos que uno de los que continuamente viene cayendo es la percepción del sector empresarial sobre la calidad educativa. Datos que arrojan un poco más de 8% de los graduandos con el nivel mínimo de logro en matemática, 26% de los graduandos con el nivel mínimo de lectura. Cuando se califica a nivel internacional, Guatemala en la posición 135 de 140 países en cuanto a la calidad del aprendizaje en ciencias y matemática. La pregunta para el señor viceministro es: ¿qué acciones correctivas podemos esperar del Ministerio de Educación para mejorar en el tema de calidad educativa? Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Realmente es una muy buena oportunidad poder compartir en esta mesa y junto a actores claves como lo son ustedes, especialmente considerar que la educación es un pilar fundamental para la competitividad porque implica el desarrollo de la persona en todas sus dimensiones. Y hablar de calidad educativa es un tema que no solo se limita a desarrollo o adquisición de conocimientos como habilidades en matemática o lectura, sino va mucho más allá al desarrollo de las actitudes, al desarrollo de las destrezas de convivencia. El Ministerio de Educación durante muchos años ha implementado acciones para medir logros de aprendizajes en las áreas fundamentales como matemáticas y lenguaje. Los resultados hablan por sí solos. El hecho de que los graduandos, apenas el 8.51% obtiene el logro de aprendizajes en matemática. Eso significa que solo esa cantidad es la que posee las competencias al nivel de estudio que corresponde o en el que se encuentra. Las acciones que se proponen y que deben tomarse en cuenta en primer lugar es el fortalecimiento de la formación docente. El docente es el protagonista del sistema educativo nacional. Jorge mencionaba de que el ministro de Educación encabeza una gran institución, pero que el que está en el aula frente a las condiciones de los estudiantes y que tiene esa tarea de generar aprendizaje de los estudiantes es el docente. Mientras no mejoremos las condiciones de formación para el docente, difícilmente logremos resultados en la mejora de los aprendizajes. Se requiere mejorar las condiciones de las escuelas. Cuando tenemos ambientes de aprendizajes no saludables y no agradables, difícilmente tendremos a los estudiantes en condiciones de aprendizaje, y la pobreza es otro de los factores que perjudica la disposición de los estudiantes para aprender, porque llegan en condiciones de desnutrición, el hambre que les afecta, la imposibilidad de adquirir los materiales educativos para trabajar en el aula. Y entonces significa mejorar esas condiciones, mejorar la formación docente, generar tutoriales en las áreas de especialidades y a través de especialistas para que los estudiantes tengan la oportunidad de fortalecer sus aprendizajes fuera del aula. Eso implica gestionar y obtener la conectividad de los centros educativos, porque no se puede en el marco de este contexto de la información y la tecnología estar aislados del uso de la internet. Asegurar
y mejorar que los estudiantes en realidad culminen la primaria y tengan acceso a ciclo básico. Imagínense, el 8.51% manifiesta logro de aprendizajes en el nivel medio de los que están en el sistema educativo, y que de aquellos que no están, que suman alrededor de 2 millones de adolescentes y jóvenes en el rango de 13 a 24 años de edad que los tenemos fuera del sistema educativo nacional. Esta es una alta preocupación si consideramos que Guatemala es uno de los países que tiene el mayor bono demográfico a nivel de Centroamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, señor viceministro, por su respuesta. En esta primera ronda, el último, pero no el menos importante, es más probablemente una de las figuras más públicas que ha tenido el presente gobierno, el señor ministro de Educación de Salud y Asistencia Social, José Alfonso Cabrera. Cuando hablamos de condiciones necesarias para la competitividad de los trabajadores, necesitamos condiciones de salud. Guatemala fue uno de los primeros países a nivel mundial en hacer investigaciones sobre el efecto de la desnutrición crónica. En la década de los 20, Guatemala ya muestra algunos estudios referentes globales que son citados sobre cómo la desnutrición crónica se vuelve uno de los limitantes al desarrollo de los países. Y ya en la década de los 60 y los 70, INCAP hace el primer estudio longitudinal sobre el impacto que tiene en el ingreso y la productividad de los trabajadores el haber padecido desnutrición crónica infantil. Una de las preocupaciones es cómo llevar servicios de salud a la población, siendo el primer nivel de atención el más importante. En las noticias abundan críticas respecto al Ministerio de Salud, el desmantelamiento en el gobierno del Partido Patriota del sistema del programa de extensión de cobertura, la falta de medicinas, los problemas con los residentes de los hospitales nacionales de referencia, falta de insumos, por mencionar algunos temas. Señor ministro, ¿qué acciones nos podría usted decir que se están tomando dentro del Ministerio de Salud para retomar la prestación de servicios en el primer nivel de atención? Muchas gracias. Sí, muy buenos días a todos. Es un privilegio compartir esta mañana con todos ustedes este foro, y quiero decirles que el Ministerio de Salud, precisamente en cada gaveta que se abre en el ministerio aparecen otros problemitas que no han sido resueltos. Solo voy a referirme, por ejemplo, al hospital de Villanueva, que se comenzó hace aproximadamente 4 o 5 años, que se dejó abandonado, y que los trámites que hemos llevado a cabo ya afortunadamente se va a reiniciar su construcción. Como ese está el Hospital de la Tinta y otros hospitales en Guatemala que fueron completamente abandonados. De tal manera que la problemática ha sido muy compleja. Para responder específicamente esta pregunta, quiero decirles que, como muy bien lo dijo el licenciado Jorge Benavides, por múltiples razones que ya conocemos, las ONG que prestaban ese programa de extensión de cobertura conocido como PEC fueron canceladas y se dejó más de 4 millones de personas sin ninguna atención de salud. En primer lugar, lo que nosotros hemos hecho es mantener el Viceministerio de Atención Primaria, porque ya se había sido fusionado con el Viceministerio de Hospitales, y entonces eso, como muy bien se sabe, es un trabajo exagerado para una sola persona. Entonces, primero que nada, mantenemos el Viceministerio de Atención Primaria. En este caso, se lo hemos dejado dirigir al doctor Rodolfo Sea, que tiene más de 15 años de experiencia en atención primaria y de trabajar en servicios de salud. En estos meses, nosotros hemos ya elaborado 3 manuales, un manual operativo de primer nivel de atención, un manual metodológico de redes integradas de atención primaria y un manual de lineamientos de referencia y contrarreferencia. Esto para que todo el trabajo que se desarrolle vaya a ser en forma ordenada. Por otro lado, precisamente el día de ayer en la reunión de gabinete presentamos un proyecto un poco más ambicioso, con ejes tanto longitudinales como transversales, con respecto a la reforma del sector salud en Guatemala. Y como todos sabemos,
el problema de salud sea resuelto, digamos, en los hospitales, con las personas enfermas, y esto debe cambiar. Obviamente lo que nosotros tratamos de hacer es, como decimos normalmente en Guatemala, darle la vuelta al calcetín para que la atención sea esencialmente atención primaria en las comunidades, por un lado, y evitar que ese flujo grande de pacientes llegue al tercer nivel, como sería el área hospitalaria. Y ya tenemos definido un programa en el cual están priorizados ciertos departamentos que por sus características de mortalidad materna, mortalidad infantil y desnutrición son los que tienen el primer lugar en Guatemala, y además también ya el financiamiento lo hemos logrado. De tal manera que va a ser en pocas semanas que nosotros, ya con toda esta estructura montada, iniciemos un programa de atención primaria de salud en Guatemala, que yo creo que los resultados los vamos a estar viendo en un corto o mediano plazo. Desafortunadamente el guatemalteco quiere que de un día para otro se resuelvan los problemas, y esto es prácticamente imposible. Solo les cuento la anécdota de que la Embajada de Taiwán desde el principio de esta gestión quiere hacer un donativo de medicamentos al Ministerio de Salud, y eso no se ha podido concretar en todos estos meses por los trámites burocráticos. Y yo me pongo a pensar, si para nosotros para recibir un donativo tenemos tanto problema, ya se imaginan ustedes para hacer cualquier otro trámite. De tal manera que pienso que una de las primeras cosas es simplificar los trámites en nuestro país a nivel que correspondan, y luego ya con eso resuelto, pues echar a andar los programas. El objetivo primordial de esta gestión será entonces disminuir los índices de nutrición crónica, la mortalidad materna y la mortalidad infantil, que son los parámetros que nos tienen a nosotros en primer lugar, desafortunadamente, de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Con esto terminamos la primera ronda de preguntas, acompañados por el himno nacional. Sí, para darle más relevancia a los temas que estamos discutiendo. Solo para recordarles, sí, vamos a aprovechar 15 minutos al final de esta segunda ronda de preguntas para hacerles llegar a los ministros y al viceministro preguntas que ustedes puedan tener. Entonces los invito a los papelitos que tienen ahí en las mesas, redactar sus preguntas. Agradecería que fueran preguntas muy específicas, aclarando a quién van dirigidas para poderlas hacer. En esta segunda ronda de preguntas quisiéramos ser un poco más incisivos sobre lo que se puede esperar de la gestión de este actual gobierno en temas de economía, trabajo, educación y salud. Para el ministro Morales, ministro de Economía, Guatemala, de las cosas que puede enorgullecerse es del trabajo que ha hecho en la mejora del clima de negocios en las gestiones anteriores. Guatemala, en 2 ocasiones, nombrado como uno de los países más reformadores en cuanto a la mejora del clima de negocios a nivel mundial. Gestiones anteriores han hecho trabajos significativos que es importante reconocer, pero han quedado puntos pendientes. Ejemplo de eso, por poner alguno, es la ley de insolvencias que se trabajó durante el gobierno pasado, que nunca se llegó a presentar al Congreso para ser aprobada. Sabemos que tienen dentro de su cartera distintas iniciativas, políticas y leyes que se quieren impulsar. Señor ministro, ¿cuáles son estas iniciativas y leyes que usted considera más importantes que deben conocerse en el Congreso y en el Ejecutivo para aprobarse en los próximos meses? Muchas gracias. Gracias. Bueno, tenemos la agenda legislativa, es un aproximado de 20 iniciativas de ley, y yo me atrevería a decir que de lo más relevante que nosotros debemos contar para este año es la ley de competencia. Este es un marco legal sobre el que Guatemala no tiene un marco legal. Somos el único país, desgraciadamente, todo tiene lo bueno y lo malo, pero desgraciadamente somos el único país del todo el continente americano que no contamos con un marco legal de este tipo.
Lo positivo de esto es que podemos aprovechar de las experiencias, buenas y malas, del resto de países o países similares a nosotros sobre cómo han aplicado la ley de competencia, cuáles han sido sus experiencias y de eso pues tomarlo de la mejor manera. Entonces yo creo que esta es tal vez de lo más relevante en cuanto a la agenda legislativa. Es un acuerdo internacional de la Organización Mundial del Comercio, otro que yo considero muy importante, que es el acuerdo de facilitación comercial. Este es un acuerdo que si bien no ha tenido la suficiente resonancia, se puede decir, es clave en función de los negocios internacionales, de las exportaciones, de las importaciones del país, porque en la medida que nosotros vayamos facilitando el comercio en frontera, en aduanas, en puertos, en aeropuertos, en esa medida también nuestra competitividad va a ir mejorando. Nosotros a lo largo de 25 años como país hemos estado abriendo el mercado, reduciendo los aranceles, buscando acceso a otros mercados. Tenemos 13 acuerdos comerciales, 40 países, etcétera. Las exportaciones se han diversificado. Esto es muy positivo, sin embargo nos ha faltado, por lo menos en nuestras fronteras, en nuestros puntos de entrada y de salida, facilitar el comercio internacional. Entonces esta es una medida tal vez de las más relevantes, de las que puede tener muchísima trascendencia, mucho impacto. Es parte de lo que hablamos con el presidente Sánchez Serén en El Salvador este lunes, que fuimos con el presidente Morales, hablando de la unión aduanera, y el siguiente panel es de infraestructura, o uno de los temas, pero el famoso puente del Jobo nunca había sido tan famoso, ese puente y todo lo que significa las dificultades que tienen ustedes los empresarios en el comercio regional. Entonces el tema de facilitación comercial es clave para nosotros impulsar esta iniciativa porque nos va a dar principios, nos va a dar un marco legal de cómo impulsar y facilitar el comercio, importación, exportación y obviamente esto de la mano con la Superintendencia de Administración Tributaria en lo que se refiere a las aduanas. También lo mencionaba la ministra de Trabajo, el tema de la ley de inclusión laboral o todo lo que se refiere a flexibilidad laboral. Para nosotros es clave en coordinación con el Ministerio de Trabajo y otras entidades, lo estamos también abordando con el Consejo Económico Social. Es un marco legal indispensable buscando una nueva visión de país. Si vemos hacia atrás, el Código de Trabajo tiene aproximadamente 70 años de vigencia. Y aunque tiene muchas bondades y reflejaba la economía de aquel país, no refleja de aquel momento, no refleja la economía o las relaciones laborales de la actualidad. Entonces, para nosotros eso también es muy importante, es un tema laboral, pero que incide directamente en las oportunidades o una limitación para el desarrollo económico de otras actividades relevantes. Y por último, yo insistir con las diferentes leyes relacionadas de acceso al crédito. La ley de leasing, de factoring, de microfinanzas que fue aprobada ayer, de garantías, reformas a la ley de garantías mobiliarias, etcétera. Creo que este componente de marco legal de acceso al crédito y de facilitación es clave también para nosotros en función de facilitarle a la pequeña y mediana empresa acceso al crédito y en función de eso también hacerlas más competitivas. Yo vería que en paquete completo estos son los 4 temas que para nosotros podrían ser prioridad para este año especialmente. Muchas gracias, señor ministro. Muchas veces dicen el éxito de un buen panel está en la habilidad del moderador para hacer las preguntas correctas. Pero yo diría que el éxito de un buen panel también está en la honestidad de los panelistas, en ser muy claros y concisos sobre sus respuestas. Agradecemos al ministro Morales. Tengo entendido que tendrá que retirarse muy pronto a una citación. Sabemos los efectos que tiene el no asistir a esa citación, así que lo estaremos despidiendo oportunamente, señor ministro. Guatemala ha sido puesta en el ojo del mundo gracias al combate directo que se ha hecho en contra de la corrupción. Cuando vemos respecto de lo que al Ministerio de Trabajo corresponde en temas de ética y transparencia, hay una percepción de los inversionistas, ¿sí?, que cuestiona el desempeño ético de los inspectores de trabajo.
Señora ministra Teleguario, ¿qué estrategia está implementando el Ministerio de Trabajo para hacer más transparente y eficiente la labor de dichos inspectores? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Previo a responder esta última pregunta, quisiera ampliar la anterior. El ministro de Economía acaba de tocar un tema sumamente importante y es que estamos empezando ya el diálogo con distintos sectores del país para tratar de presentar una iniciativa que vaya a modificar el código actualmente que tenemos de trabajo. Creo que esto es bastante necesario, pero para ello es importante el consenso, el diálogo con distintos sectores para trabajar de una forma integral desde el inicio y hacer una propuesta coherente de acuerdo a la realidad de este momento. Asimismo, estamos trabajando la política nacional, el primer borrador de la Política Nacional del Empleo Digno, que permita servirnos como marco legal y referencial para el quehacer del ministerio, y no solamente del ministerio, sino más bien por las necesidades propias de cada uno de los sectores en el país representados. En relación a la Inspección General de Trabajo, previo a llegar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, escuchábamos, así como asumo ustedes, de la debilidad de la Inspección General de Trabajo, la desconfianza que generan los inspectores en el quehacer que ellos tienen bajo su responsabilidad. Por lo tanto, una de las primeras acciones que nosotros hemos impulsado es tratar de transparentar la Dirección de Inspección General de Trabajo. Construir una Inspección General de Trabajo moderno, eficiente, es una de nuestras prioridades, principalmente por la responsabilidad que ellos tienen bajo el ministerio. La imparcialidad, la honestidad, integridad y el respeto son algunos de los principios establecidos en el Código de Ética de la Inspección General de Trabajo que estamos ahora implementando. Hemos diseñado una unidad de probidad y de transparencia en la inspección como mecanismo de supervisión y mejoramiento de los procesos conciliatorios, en el cual tanto los trabajadores como los empleadores tengan la confianza de que el quehacer de los inspectores vaya acorde a lo establecido y no a intereses particulares que ellos en su momento nos han manifestado. 2 semanas después de nuestra llegada a la inspección, empezamos con el arduo trabajo de depurar la inspección, y en ese sentido ya tenemos un caso bastante específico de un inspector quien estaba tratando de extorsionar a una pequeña escuela. Y esto es prueba de que nosotros estamos tratando de hacer las cosas tal cual consideramos que debería de ser. Vienen otros procesos, estamos trabajando en coordinación con el Ministerio Público para tratar de transparentar el quehacer de la inspección y que permita generar confianza para los inversionistas y que les permita también a los empresarios tener esta certeza de que contamos con las personas adecuadas para este trabajo. Asimismo, estamos diseñando un plan de formación continua para nuestros inspectores y al mismo tiempo será instalado en una plataforma informática de educación a distancia. Estamos coordinando con la Universidad Mariano Gálvez para que haya una carrera específica para ellos. Estamos implementando el uso de un protocolo único de inspección que será una guía para el mejoramiento de los inspectores, inyectando también el tema y fortaleciendo el tema de salud y seguridad ocupacional. Estamos construyendo un moderno y eficiente ejercicio dentro de la Inspección General de Trabajo, en base a los requerimientos que hemos recibido y las necesidades que ustedes mismas nos lo han planteado en distintos momentos. Gracias. Muchas gracias, señora ministra, por su respuesta. Continuando con la dinámica del panel, vemos que una de las mayores demandas de parte de los jóvenes es las oportunidades de trabajo. Desde la experiencia, uno puede identificar que en Guatemala hay oportunidades de trabajo. Muchas veces lo que no sucede es que los jóvenes cuenten con las competencias, habilidades, destrezas y conocimientos para ocupar esas oportunidades de trabajo. Señor viceministro Canto, ¿hay alguna propuesta de trabajo, ya sea del Ministerio de Educación o en alianza con algunas otras instituciones como podría ser el INTECAP, para mejorar la capacitación técnica de los jóvenes en el país, lo que permitiría que los jóvenes tengan mayor oportunidad de aplicar a estas plazas de trabajo? Muchas gracias.
En el marco de la política pública para el emprendimiento se han desarrollado distintas acciones, están en proceso de implementación algunas y otras acciones las tenemos o estamos en el proceso de diseño. En el marco de esa política pública se ha creado una comisión interinstitucional o interministerial entre el Ministerio de Economía, entre los Ministerios de Economía, Trabajo y Educación. Esta mesa al final establece o busca establecer una coordinación con el INTECAP para implementar y desarrollar en el país un sistema nacional de formación para el trabajo, considerando que muchos, como lo mencioné en la primera intervención, casi 2 millones de adolescentes y jóvenes los tenemos fuera del sistema educativo nacional. Debemos fortalecer el subsistema extraescolar, que según la Ley de Educación Nacional deben ser 2 subsistemas en el país. Y hasta la fecha el Ministerio de Educación ha estado orientado a una parte del subsistema escolar, porque ha sido más para el nivel primario, un poco para el preprimario, y solo 45% de jóvenes tienen acceso a ciclo básico y 24% tienen acceso a ciclo diversificado. Y de esos 24 que logran acceder al ciclo diversificado, 18 lo hacen en centros educativos privados. Eso significa tener que pagar ese que debería ser un derecho que el Estado debe garantizar. Entonces, al no tener esa oportunidad de estar en el subsistema escolar, necesitamos fortalecer el subsistema extraescolar, que actualmente se constituye bajo una dirección general nada más, que parece estar inserta en el subsistema escolar. Entonces, el subsistema extraescolar requiere, en primer lugar, mayor desarrollo de profesionales que puedan trabajar en el marco de programas de formación para el trabajo, en el marco de educación a distancia a través de plataformas virtuales. Debemos garantizar que los adolescentes, en primer lugar, culminen los niveles de estudio que les corresponde por derecho, por lo menos el ciclo diversificado en el ámbito académico. Y paralelo a esas oportunidades se está diseñando las posibilidades para que podamos ofrecer formación para el trabajo y certificación de competencias laborales. Entonces, la población la podemos clasificar en personas que están en el subsistema escolar, pero que requieren fortalecimiento de competencias de formación para el trabajo. De modo que cuando egresen del subsistema escolar, tengan a la vez competencias laborales. Y por eso es que el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, con el apoyo de la Unión Europea, se está implementando en la actualidad un programa de becas para estudiantes que están en el subsistema escolar, que están en el ciclo diversificado, puedan tener esa formación a través del INTECAP. Pero para los que están fuera del sistema, naturalmente tenemos muy poca oferta, y por eso es que estamos diseñando propuestas para que la población culmine la primaria, para que la población tenga acceso a la certificación de competencias laborales. Estamos elaborando un catálogo nacional de cualificación, es decir, cuál es la demanda laboral, un catálogo nacional de módulos formativos y certificaciones laborales. En el país, cada año, miles de personas regresan al país de Estados Unidos, por ejemplo, deportados o por alguna otra razón, y estas personas no tienen la oportunidad de incorporarse al mercado laboral por no tener un documento que acredite las competencias laborales que tienen. Y entonces necesitamos fortalecer esas acciones de INTECAP y coordinar acciones con ellos y otras entidades que quieran sumarse al esfuerzo para certificar esas competencias laborales y garantizar que las personas culminen sus niveles de estudio a distancia para que puedan incorporarse exitosamente al mercado laboral. Muchas gracias. Muchas gracias, señor viceministro. Uno de los principales temas que uno entiende cuando ve la competitividad es la posibilidad de atraer inversiones. Guatemala desde el año 2006 es evaluada anualmente por la
Corporación para la Cuenta del Milenio, Millennium Challenge Corporation, lo mencionaba el comisionado Valladares. Uno de los temas que empezamos a ver hace 10 años era que Guatemala, para atraer inversiones, necesitaba resolver algunos temas muy concretos, y uno era el tema de vacunación, ¿sí? Desde hace 10 años veíamos cómo era posible que en Guatemala no estuviera garantizada la vacunación de los niños y su esquema completo, por lo menos, ¿sí?, durante la ventana de los 1000 días. Señor ministro Cabrera, sabemos, ¿sí?, que es una prioridad del presidente Morales y que están trabajando en mejorar los esquemas de vacunación. Concretamente, ¿qué podría esperar el país y en cuánto tiempo para recuperar los esquemas de vacunación en Guatemala? Entendiendo la magnitud del problema, ¿sí?, sobre todo el efecto que tendrá en todos los niños que no completen su esquema de vacunación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Para nadie es un secreto que nosotros encontramos lo que los expertos llaman un bolsón, ¿verdad?, un bolsón de niños no vacunados, ¿verdad? Y esto definitivamente constituye un peligro para la salud de los guatemaltecos, porque pueden reaparecer algunas afecciones que ya prácticamente han desaparecido, sarampión, tosferina, etcétera, todas las que son prevenibles por las vacunas. Y entonces nosotros lo primero que hicimos es identificar cuál era la problemática, y encontramos lo que normalmente se conoce como cuellos de botella. Encontramos 3 fases en las cuales las vacunas estaban con problemas. La primera, que las vacunas son compradas, digamos, a través de la Organización Panamericana de la Salud, y cuando nosotros tomamos el ministerio, la deuda a la OPS era de un poco más de 80 millones de quetzales. Entonces, ese era el primer obstáculo, ya que de no pagar lo que se debía, este año nos hubiéramos quedado prácticamente sin vacunas. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer nosotros es cancelar esa deuda, y afortunadamente las relaciones que hemos tenido con el Ministerio de Finanzas, su ministro y viceministros, con una comisión conjunta, logramos no solo cancelar la deuda que ya le teníamos a la OPS, sino que incluso hacer un adelanto de aproximadamente 170 millones para este año, con lo cual nosotros prácticamente estamos llenando completamente el abastecimiento de vacunas para este año 2016. Esa es una cosa realmente muy importante, porque de lo contrario seguiría creciendo esa bolsa de niños no vacunados. El segundo cuello de botella que encontramos fue en la distribución de las vacunas, que los biológicos, como todos sabemos, deben permanecer en una cadena fría para no perder su efectividad y descomponerse. De tal manera que en este sentido ya hemos hecho también algunas modificaciones para que las vacunas puedan llegar a su destino en buenas condiciones y puedan ser utilizadas adecuadamente. Y el tercer cuello de botella, para variar, asuntos administrativos. La gran mayoría de trabajadores que están a nivel rural o a nivel departamental o a nivel de centros o puestos de salud son trabajadores por contrato, y la Contraloría de la Nación no permite que estas personas puedan ser responsables de ciertos actos administrativos, y por lo tanto no podían recibir las vacunas porque no tenían esa facultad administrativa. De tal manera que recientemente nosotros ya logramos una firma de un convenio con la Universidad de San Carlos de Guatemala para que los EPS, o sea, los médicos de último año, puedan hacerse responsables y se evite esta situación que ya se imaginan ustedes, comprar las vacunas, llevarlas al puesto de salud y que ahí no las puedan recibir por problemas administrativos. Eso prácticamente a uno hasta a veces le da risa, pues, porque dice uno cómo es posible. Pero en fin, superados estos 3 problemas, yo creo que vamos a poder continuar con el programa de vacunación que se está llevando a cabo, y precisamente hemos seguido las indicaciones de los expertos de la OPS en el sentido de intensificar la vacunación. La próxima semana vamos a pedirle a los medios de comunicación que nos ayuden en esto para dar a conocer una semana de intensificación de la vacunación en Guatemala, con lo cual nosotros
trataremos de reducir al máximo estos bolsones que he mencionado. Y para contestar la otra pregunta, considero que tal vez a finales de este año o principios del próximo, nosotros ya hemos logrado vacunar a estos niños que se quedaron sin su vacuna. El lema que nosotros hemos adoptado en este momento es niño visto, niño vacunado. Muchas gracias. Gracias, ministro Cabrera. Creo que nos dejó vacunados con su respuesta. Muy bien. Oh, ya nos va. Para mantenernos dentro de la agenda, sí, tengo aquí una serie de preguntas bastante extensa. Algunas, leyéndolas sinceramente, si las pudiéramos responder, estaríamos de cara a un posible ganador del premio Nobel. En serio, agradezco la calidad de sus preguntas. Ahora, mi responsabilidad es tratar de sintetizarlas, buscar hacer una pregunta y perdonen que sea tan exigente, pero no más de un minuto a cada uno de quienes me acompañan, tratar de responder. Y vamos a iniciar con la pregunta al ministro Morales, ¿sí? Hablan de 3 temas cuando reviso las preguntas. Uno es la recientemente aprobada ley de microfinanzas. La segunda tiene que ver con la informalidad en el país. Y la tercera tiene que ver con los trámites, tratándolo de resumir en una sola pregunta que se le facilite responder. ¿Qué podemos hacer en Guatemala? No solo para reducir la informalidad, ¿sí? Que muchas veces se debe a la exagerada tramitología, no es solamente hacer trámites más rápidos, muchas veces habría que limitar algunos trámites. Entonces, ¿cómo hacemos para reducir la informalidad en Guatemala? ¿Y qué puede hacer el Ministerio de Economía desde su competencia para reducir la informalidad en el país? Con el tema de la informalidad, creo que lo más relevante es un cambio de cultura a nivel nacional. Y nosotros como Ministerio de Economía, desde nuestra función, como hacías la pregunta, es trasladarle a todas las personas, a todos los guatemaltecos, los beneficios de formalizarse. Pero creo que el primer punto del cambio de cultura es clave porque como logramos avanzar en nuestros proyectos o en negocios o en desarrollo personal en la informalidad, pues no hay ningún problema. Y yo creo que el país como tal, la sociedad, hemos permitido que logremos avanzar en la informalidad. Entonces no es de restringir o de limitar la libertad de nadie, pero nosotros en nuestro mismo círculo de negocios o personal, si vamos a comprar algo, un servicio, un producto, y por ejemplo no nos ofrecen la factura, no nos la deberían ofrecer, la deberían entregar. Pero si no la ofrecen, la deberíamos pedir. Y nosotros mismos propiciamos que no den factura. Y en algunos comercios, yo veo cuando no me ofrecen la factura, la pido y me la dan, y veo el número de factura y la empresa tiene 5 años de operar, y ya voy a terminar por el minuto. Pero ves que el número de la factura, el correlativo es 200. O sea, factura número 200 en tantos años o meses de operar, significa que no se está propiciando, promoviendo esto de la formalidad. Entonces, para nosotros desde Economía tenemos que hacerle ver al empresario o al productor los beneficios de la formalidad, de tener acceso a ciertos incentivos o de acceso al crédito con una tasa preferencial, tener acceso a algún tipo de capacitación para su recurso humano, etcétera, porque finalmente sí hay beneficios para la formalidad. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Ministra Teleguario, aquí hay un par de preguntas. Hay una que me encanta, dice, ¿cuántos empleos se van a generar en Guatemala este año? Yo creo que usted no los va a contratar, entonces creo que es una pregunta difícil de contestar, pero la otra sí me parece muy interesante y creo que merece una respuesta muy breve de su parte. ¿Podemos los guatemaltecos seguir esperando estrategias diferenciadas para resolver el tema de empleo en los distintos territorios del país? Muchas gracias. Pues en principio agradezco que haya respondido Jorge la primera pregunta. Lógicamente
El Ministerio de Trabajo no genera empleo, el gobierno no genera empleo, es la iniciativa privada. Por lo tanto, se valora y se aplaude a que ustedes sean partícipes en esta actividad, porque son los que dan esa oportunidad para los y los guatemaltecos. Nosotros lo que hacemos es generar los mecanismos adecuados para que haya las condiciones adecuadas para que haya mayor inversión, lógicamente, y que recae en un incremento a la empleabilidad. En cuanto a la segunda pregunta, considero que estamos con la ratificación del convenio 175 de la OIT y la iniciativa de generar esta iniciativa dentro del Congreso de trabajar, de aceptar trabajo por hora. Creo que es la alternativa que necesitamos en este momento. Han habido procesos que por múltiples razones han sido bastante desgastantes y creo que es parte de nuestra responsabilidad el buscar nuevos mecanismos que permitan incrementar el empleo tanto a nivel de la ciudad como a nivel local. Por lo tanto, hacia esa línea es que nos vamos a dirigir. Muchas gracias, señora ministra. Señor viceministro Canto, usted nos mencionó que el principal factor para garantizar los aprendizajes es la habilidad y los conocimientos del maestro en el aula. Sin embargo, una de las preguntas aquí mencionadas es, bueno, pero si el maestro no está en el aula, no podemos esperar aprendizaje. Señor viceministro, ¿vamos a tener este año 180 días de clase, sí o no? La puedo responder en menos de un minuto. Este es un tema muy complejo. Los aprendizajes se garantizan o se generan, o la calidad y cantidad de aprendizajes se garantizan más con la formación docente. Y la forma para garantizar los días de clases es establecer un sistema nacional de acompañamiento escolar. Todos sabemos que en Guatemala lo que está debilitado entre todo el sistema educativo nacional es la franja de supervisión educativa. Mientras no tengamos un sistema nacional de acompañamiento escolar que esté presente en las escuelas, como el ojo del Ministerio de Educación, pero más que el ojo también que sea el apoyo para la comunidad educativa, podremos garantizar hasta más de 180 días de clases, podríamos lograr con un sistema, pero al carecer de supervisión educativa, difícilmente podemos afirmar con certeza cuántos días de clases se están desarrollando en las escuelas. Muchísimas gracias, señor viceministro. Señor ministro Cabrera, cuando el tema educación se definió como prioridad en Guatemala, fue el primer paso para empezar a asignar recursos y hoy en día contar con 13,000 millones de quetzales para atender una población de más o menos 4 millones de estudiantes. Estamos hablando del Ministerio de Salud responsable de la salud de 16 millones de guatemaltecos. Ahorita en marzo empiezan en todas las instituciones de gobierno las asignaciones presupuestarias para el próximo año. Señor ministro, ¿usted se atrevería a decirnos hoy a los guatemaltecos cuánto dinero necesita el ministerio para operar con los estándares de salud que necesitan los guatemaltecos? Bueno, realmente es muy difícil decir una cantidad exacta, pero sí le puedo decir que en Guatemala se destina para salud cerca del 1% del PIB. O sea que es una cantidad mínima cuando, por ejemplo, en Costa Rica y en otros países del área se dedica más del 4.5% del PIB para salud. De tal manera que la cantidad de fondos que nosotros tenemos en la actualidad es realmente mínima. Sí considero que los acuerdos de paz lo habían hecho en una forma bastante certera al recomendar un aumento de 0.5 anual en salud hasta alcanzar los niveles apropiados correspondientes al gasto nacional. Hay otro problema, por ejemplo, la cantidad de fondos que gasta el Seguro Social, digamos, en atender a sus pacientes es prácticamente la misma cantidad que tiene Salud Pública. De tal manera que si vemos nosotros, el Seguro Social atiende al 16% de la población y Salud Pública prácticamente a más del 80%. Entonces, hay algunas cuestiones, digamos, que no están francamente apropiadas en el gasto de salud.
por lo menos nosotros deberíamos, para tener una atención apropiada, el triple de lo que tenemos actualmente. Muchísimas gracias, señor ministro. Gracias a todos los panelistas. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo por mantenernos dentro de la agenda, así que agradezco a cada uno de ustedes por su asistencia, a cada uno de ustedes también dentro de la audiencia por compartir sus preguntas, sus inquietudes. Espero que la mayoría hayan quedado resueltas y si no, creo que es el pie para darle continuidad a esta clase de foros, para estar más de cerca con las necesidades de cada uno de los sectores dentro del gobierno y ver qué cosas podemos ir impulsando para el desarrollo y la competitividad de Guatemala. Así que sin más, agradezco la atención de todos. Muchísimas gracias.